hermanos. Si a alguno le hace falta una Biblia por ahí, atrás, los muchachos ya se fueron a su clase, ¿verdad? Pero alguien por ahí le va a prestar una Biblia, hermanos, ¿sí? Ok, Lamentaciones capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de Dios, leo en voz alta, hermanos, si ustedes me siguen en voz baja, ¿sí? Dice el verso 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre, te damos gracias hoy en este día por una vez más darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, en tu santo nombre. Pedimos primeramente, Señor, perdón por toda ofensa, Padre, pecado que hayamos cometido delante de ti. Perdónanos, Padre, y límpianos de todo mal. Mi Dios, en este momento, Padre, te invitamos que tú estés en este lugar, Padre. Por favor, Señor, bendícenos hoy en este día. Ayúdanos a entender tu palabra claramente, mi Dios. A mí, Señor, en especial, dame la sabiduría, Padre, de lo alto para poder exponer tu palabra, mi Dios. Pero que no sea yo, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Padre. Por favor, dame el entendimiento, Señor, el discernimiento de tu palabra, Padre, para poder, Señor, a compartir a mis hermanos, Señor, y de esa manera la entiendan, Padre, la pongan en su corazón, mi Dios, y la apliquen en su vida diaria, Padre. Ayúdanos pues, mi Dios, te damos gracias por los hermanos, aquellos hermanos que por medio de la transmisión, Señor, también escuchando este mensaje, Padre, tú también ayúdales, bendito Dios. Obra en sus corazones, sus vidas, Padre, para que puedan seguir adelante, Señor, confiando en ti, mi Dios. Te damos las gracias, pues, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que nos das hoy en este día, Padre. La honra y la gloria son para ti, mi Dios. Dejamos en tus manos todo, Padre. Que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanas, pueden sentarse. Hermanos, vamos a ver un tema que le he puesto hoy. Con la ayuda de Dios le he puesto a vanas profecías y extravíos. Miren, hermanos, basado en el verso 14, donde vemos que dice ahí, ¿verdad? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Vamos a tratar de ver, hermanos, este mensaje con la ayuda de Dios. Vamos a ir estudiando, hermanos, y ver lo que trae como consecuencias, hermanos, o lo que trajo como consecuencias, hermanos, a Jerusalén, al pueblo de Israel, hermanos, estas vanas profecías y extravíos. Vemos primeramente, hermanos, recuerden que el libro de Lamentaciones lo escribió, hermanos, Jeremías. Jeremías es su autor, y él, hermanos, aquí en este pasaje está diciendo, él está expresando, hermanos, el profundo dolor y la desolación de Jerusalén. El profeta Jeremías, hermanos, está expresando el objetivo de este pasaje, hermanos, y lo que hace el profeta es expresar el profundo dolor y desolación de Jerusalén. Recuerden la ciudad amada, la ciudad hermosa, la ciudad más linda, hermanos, que había, una ciudad, hermanos, la cual estaba adornada, una ciudad que era muy bien vista por todos, y todos la tenían, hermanos, afamada. Y es lo que está haciendo Jeremías tras su caída, mostrando cómo el pecado llevó a la ira de Dios
hermanos, el pecado que hubo ahí, que entró ahí en Jerusalén, llevó a la ira de Dios, que permitió borrar burlas de sus enemigos y falsos profetas. Él está diciendo, hermanos, Jeremías, ahora también revelando la miseria de la ciudad perfecta. Está él, hermanos, por medio de este pasaje, haciendo ver la miseria, hasta dónde llegó la ciudad, que era bien bonita, bien perfecta, bien hermosa. Hermanos, había caído, había sido, hermanos, destruida, y había sido, hermanos, él está diciendo y llamando al arrepentimiento para que Dios pueda restaurar la fe y la esperanza en medio del juicio divino. Por esta causa, hermanos, por las vanas profecías y los desvaríos de los profetas falsos que profetizaron a Jerusalén, hermanos, pero le profetizaron vanas profecías. Cuando hablamos de vanas, hermanos, estamos hablando de palabras huecas, algo que no tenía sentido. Cuando venía juicio para Jerusalén, ellos decían que iba a haber paz y no les decían la verdad, hermanos. Cuando ellos tenían que predicarles y decirles, hermanos, acerca de la idolatría que ellos estaban haciendo, ellos no lo hacían, sino que les mentían. Todo está bien, todo va a estar bien, va a haber paz, siempre va a haber paz. Y el profeta Jeremías les predicaba lo que era la verdad, que iban a ir a cautiverio si no se arrepentían, si no dejaban de pecar, si no dejaban su pecado. Ellos no hacían caso a Jeremías, porque era uno solamente. Y hacía caso, hermanos, a los falsos profetas, los cuales les decían vanas palabras, vanas profecías y extravíos. A las vanas profecías hacían, hermanos, extraviar al pueblo de Jerusalén. Lo hacían desviarse de la fe en Dios. Por esa razón, hermanos, el profeta Jeremías se lamenta. Por eso este libro se llama Lamentaciones. Porque vemos, hermanos, porque él se lamenta de todo lo que él les profetizó. Les dijo, hermanos, le profetizó que venía juicio si no dejaban su pecado. Y ellos no hacían caso. No oyeron. Pero oyeron la voz de los falsos profetas. Oían vanas profecías y extravíos. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, primeramente, ¿qué trae, hermanos, como consecuencia? ¿Qué trae, hermanos, como consecuencia a vanas profecías y extravíos? ¿Qué es lo que trae, hermanos? Miren, si yo por quedar bien con usted, hermanos, solamente le hablo, le predico, hermanos, palabras suaves, palabras bonitas, y no le digo, hermanos, en lo que estamos mal, entonces, hermanos, el día de mañana yo voy a tener un problema con Dios, porque yo veo que usted está haciendo mal, yo veo que usted está en pecado, y yo no le predico contra el pecado. Entonces yo voy a tener un problema con Dios, porque yo solamente le estoy predicando del amor, hermanos, de la paz, y hasta ahí nada más, pero en el pecado, ahí no me quiero meter, porque entonces ya voy a tener problemas con el hermano, o con la hermana. Entonces el hermano ya no me va a querer, la hermana ya no me va a ver bien. ¿Ve? Y era lo que hacían, hermanos, los profetas, falsos profetas, predicando vanas profecías y extravíos. Y eso llevó como consecuencia, hermanos, al pueblo de Dios, traen lamentación y dolor. En primer lugar, como consecuencia trae lamentación y dolor. Eso es lo que trajo. Jeremías lloraba, hermanos, aquí en el libro de Lamentaciones. Él lloraba al mirar niños con hambre, al mirar niños, dice aquí la Biblia, hermanos, en el regazo de su madre, diciendo, ¿dónde está el vino y el trigo? ¿Qué pasó con el pan? ¿Qué pasó con el vino que nos da alegría, nos da gozo? Ya no hay, ya se acabó. Hermanos, entonces eso estaban viviendo ellos. Y miren, vemos que por la caída de Jerusalén y el lamento y el llanto de los habitantes, niños y ancianos, hermanos, y la devastación de la caída, hermanos, de Jerusalén. Esto era lo que estaba pasando. Jeremías estaba lamentándose, había lamento y había dolor, hermanos, de mirar esta devastación en Jerusalén. ¿Por qué causa, hermanos? Por el pecado. Más abajo vamos a ver que el pecado, dice ahí, los profetas que predicaban vanas profecías y desvaríos,
y desvíos, perdón, y extravíos. Ellos estaban predicando eso, pero no les habían descubierto su pecado del pueblo. Como quien dice, no les importaba, hermanos, que el pueblo viviera como quisiera vivir. No les interesaba a ellos el alma del pueblo, el alma de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén no le interesaban. Ellos querían tener tranquilidad. Vamos a decir de esta manera, ellos no querían tener enemigos dentro del pueblo. Ellos querían que todos los halagaran, que todos los vieran bien, hermanos. Pero miren, ahora vemos que Jeremías está lamentando, vemos que trae lamentación y dolor. ¿Por qué razón? Hermanos, porque miraba a los niños y ancianos y la devastación de la ciudad de Jerusalén. Miren el verso 11. Dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Vean, hermanos, que dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Él estaba llorando. Literalmente estaba llorando. No estaba haciendo que estaba llorando. Estaba llorando, hermanos. No estaba simulando llorar. Ahora, ¿cuál era el dolor de Jeremías? ¿Por qué él llegó a las lágrimas? Le voy a volver a repetir. Hermanos, porque él ya les había profetizado. Ya les había dicho, el juicio de Dios venía a Jerusalén. Él iba a traer un enemigo y los iba a sitiar, los iba a rodear y no les iba a dejar entrar comida a la ciudad. Y ellos iban a morir de hambre. Llegaron al grado, hermanos, de agarrar a los niños y cocinaban a los niños, hermanos, porque ya no había que comer. Los niños llorando en el regazo de sus madres sin pensar que ellos iban a hacer la comida de los padres. Hermanos, cuando vemos un comercial, un programa de allá de un lugar en África, hermanos, en la pobreza, hermanos, los niños desnutridos, hermanos, sin ropa, con una cabeza grande, hermanos, y un cuerpecito desnutrido, pegados su piel a sus huesos, y que lo están alimentando, hermanos, los que llegan ahí a ayudarles y les dan alimento apenas y con cucharitas, hermanos, le dan el alimento a niños de 5 años, de 6 años, de 7, de 8, desnutridos. No pueden ni levantarse, no pueden caminar. Están tirados, hermanos, en el suelo. ¿A poco no nos conmueve el corazón de mirar eso que está sucediendo en tal lugar, hermanos? Pues haga el caso, hermanos, de Jeremías. La ciudad grande, la ciudad próspera, la ciudad bendecida por Dios, iba a ser castigada por Dios mismo, hermanos, porque no hacían caso a su palabra. Entonces eso le provocaba lágrimas a Jeremías. Lloraba, hermanos. Él dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Y dice aquí, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Vea, hermanos, no era solamente algo exterior. Su dolor era interno. Cuando habla de sus entrañas, él dice ahí, ¿qué dice ahí? Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Su dolor era adentro, hermanos. Era interno. Y ese dolor interno hacía, hermanos, que él llorara. Que él llorara por la tristeza, la desolación, lo que estaban viviendo los niños, los ancianos en Jerusalén. Ahora dice, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Cuando desfallecía el niño y los que mamaban en las plazas de la ciudad. Ahora, hermanos, piensa por un momento. Mira, hermana Laura da de alimento a su bebé, ¿verdad? Le da de mamar a su bebé. Pero piensa por un momento, hermanos. Si la hermana Laura no tuviera que comer, ¿qué iba a alimentar? ¿Con qué iba a alimentar a su bebé? ¿Tendría leche para alimentarlo? No tendría. Ella más bien necesitaría alimento, porque no tiene que dar a su bebé. Entonces ellos dicen aquí, el profeta dice, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. ¿Por qué desfallecía? Porque no tenía leche la mamá. No tenía que comer. Mamaba, pero no salía nada del pecho, hermanos. ¿Por qué? Porque la mamá no tenía que comer también. Había una hambruna.
dura, hermanos, en la ciudad, por causa del asedio. Los enemigos, Babilonia, hermanos, y vemos también que los asirios también, los enemigos de Israel, hermanos, llegaron los babilonios y los rodearon. Y no había que comer. Entonces ahora vemos que dice, desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Ya miramos ahí, ahora vemos, hermanos, también que eso estaba pasando, hermanos. Eso estaba pasando. Ahora, quiero que vayamos a Ezequiel, hermanos, el capítulo 13. ¿Por qué razón estaba un poquito adelante? ¿Por qué razón estabas viviendo esto, hermanos, Jerusalén? En el capítulo 13 de Ezequiel, vemos también ahí que 13, 1 al 10, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahí vemos que dice condenación de los falsos profetas. Este era el problema, hermanos, porque estaba viniendo todo esto, este juicio a Jerusalén. Dice en el capítulo 13, en el verso 1 de Ezequiel, un poquito adelante está. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Dios está hablando ahora a Ezequiel y le está diciendo, hijo de hombre, profetiza y di a los profetas que profetizan de su propio corazón. O sea, los profetas mentirosos que traen vanas profecías y extravíos. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos. Vea, hermanos. O sea que entre el pueblo del Señor, hermanos, había falsos profetas, profetas malos. Y había profetas de Dios, del Señor. Entonces esos profetas falsos o malos, ellos profetizaban vanas profecías. Profetizaban, hermanos, extravíos. Ahora, dice aquí, insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No está hablando de los profetas verdaderos. Está hablando el profeta Ezequiel de los falsos profetas. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Verso 6. Vieron vanidad. Vea, hermanos. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Quiénes, hermanos? Los profetas falsos que profetizaban vanas profecías y extravíos. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ahora dicen, ha dicho Jehová. Ellos decían, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, porque era lo que ellos decían, haciendo saber que la palabra o la profecía venía de Dios, que la habían recibido de Dios. Pero ellos estaban solamente usurpando, hermanos, la palabra, pero no era la palabra que Dios les había dicho. Ahora dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Vea, hermanos. Ellos están queriendo que Dios les confirme su palabra. Dice el verso 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Fíjese nada más. El profeta Ezequiel está diciendo, ustedes, está diciendo él. Gracias, hermano, gracias. Él está diciendo, ¿no habéis visto adivinación vana? ¿No habéis visto, visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Vea, está diciendo, hermanos, ustedes dicen, dijo Jehová, y él dice Dios, no habiendo yo hablado. Él está diciendo, le estás poniendo en su cara, hermanos, sus mentiras a los falsos profetas. Y ahora dice, hermanos, en el verso 8, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora sí, Él está hablando. Está diciendo, por medio del profeta Ezequiel, está diciendo, ahora tú diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad a los profetas mentirosos,
y habéis visto mentira. Por tanto, y aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Esperaban allá en Lamentaciones los profetas con vanas, a profecías y extravíos, que Dios estuviera de su parte. No, Dios estaba en contra de ellos. También aquí estaba en contra de estos falsos profetas. Ahora, verso 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿Cuántos profetas hoy en día tenemos, hermanos, diciendo sueños? Hey, tuve un sueño, ¿verdad? Y dicen su sueño. Y Dios no dijo nada por medio de ese sueño. Hermanos, ahora dice, y ven, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Vean nada más, hermanos. Ahora el verso 10 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo. ¿Qué estaba pasando allá en Lamentaciones? Habían engañado al pueblo, hermanos, de Israel, a Judá, y habían engañado a Jerusalén con vanas profecías y extravíos. Y aquí, hermanos, en Ezequiel está diciendo Dios por medio del profeta a Ezequiel, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz. No habiendo paz. ¿Había paz? ¿Iba a haber paz en Jerusalén? No. Venía juicio, hermanos, de Dios a ellos. Lo que tenían que hacer los profetas es profetizar que venía juicio. Que dejaran de pecar, que dejaran su pecado. Y ellos no. Igual que aquí dijeron, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Qué hacían ellos, hermanos? Estaba diciendo, uno edificaba la pared y otro la recubría con lodo suelto. ¿Sabe lo que estaban haciendo, hermanos? Solamente estaban tapando el pecado del pueblo. No lo estaban descubriendo, sino lo estaban tapando. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta. Y lo que iba a pasar, hermanos, venía inevitablemente el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y los profetas no querían descubrirlo. Entonces ahora dice, hermanos, ahora vemos también, hermanos, que el profeta Jeremías también, hermanos, habla a Jerusalén diciendo que mal está diciéndole a Jerusalén, hey, qué mal hallaron en Dios. ¿Qué mal hizo Dios con ustedes? Que dejaron a Jehová yéndose tras la vanidad. Ahora, vamos a ver en Jeremías, hermanos. Jeremías, vamos un poquito atrás, donde estábamos de Ezequiel, atrás de Lamentaciones. Vamos a ir al capítulo 2 de Jeremías, verso 1 al 8. Jeremías, capítulo 2 de Jeremías, pero versículo 1 al 8, hermanos. Vamos a ver ahí. Desde aquí Jeremías ya está él profetizando lo que venía, hermanos, a Jerusalén. Dice el 1, hermanos, al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Sí, hermanos, la palabra de Dios es dada a Jeremías y le dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Vea, hermanos, Dios está diciendo a Jerusalén por medio de Jeremías, esta es la profecía dada. Es la profecía que debieron de haber dado los profetas con vanas profecías y con extravíos. Jeremías está profetizando bien aquí. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sembrada. Hermanos, les está recordando para que ellos entiendan y vuelvan nuevamente, regresen al Señor, porque estaban desviados de su fe. Ahora dice el verso 3, santo era Israel a Jehová. O sea, caminaba bien con él, hermanos. Andaba caminando bien con Dios Israel. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Todo el que hacía mal, hermanos, a Israel,
Dios se vengaba de sus enemigos. Eran culpables. Y dice, y eran, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos. Vea, Dios tomaba venganza y Dios castigaba a los enemigos de Israel. Pero, ahora, dice Jehová, oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Hermanos, miren, hay que entender esto, hermanos. A veces nosotros parece verdad que nos enojáramos con Dios y decimos, no, yo ya no voy a seguir al Señor. Yo lo voy a dejar, yo voy a apartarme de él. Hermanos, aquí el profeta Jeremías le está diciendo a Israel, oigan, ustedes andaban bien cuando andaban allá en el desierto. Ustedes eran, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Andaban en santidad delante de Dios. Pero ahora dice en el verso 4, oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Él le está diciendo, miren, ustedes recuerden a sus padres, ¿qué maldad hallaron en mí para que se alejaran de mí? Recuerden que ellos también se alejaron en el desierto, hermanos. Se alejaron y anduvieron 40 años vagando, extraviados. Ahora, dice en el mismo verso, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahora, en el verso 6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra, de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia. Hermanos, Dios les está diciendo, recordando lo que sus padres vivieron allá atrás. Y luego les dice, los introduje a una tierra de abundancia. No a la generación, hermanos, de los adultos, porque ellos murieron en el desierto. Por su rebeldía, por su incredulidad, por su desobediencia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis, ahora aquí, quienes entraron a la tierra de Canaán, recuerden que fueron solamente de los jóvenes, de todos los jóvenes que venían del pueblo, solamente Josué y Caleb, y todos los niños. Solamente esa generación entró. Todos los padres, hermanos, incluyendo Moisés y Aarón, murieron. Y entonces ahora dice, contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Cuando habla de contaminar y de hacer abominable, hermanos, abominación es algo sucio, ensuciar, algo asqueroso. La palabra definición para abominación es algo asqueroso, algo que huele mal delante de Dios. El pecado huele mal delante de Dios. Los sacerdotes, verso 8, no dijeron dónde está Jehová. No dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿Saben quién era Baal, verdad? Un dios, hermanos, o una deidad babilónica. Un dios de los babilonios o de los sirios también. Y dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vea, hermanos, todo lo que ellos hicieron. Anduvieron tras lo que no aprovecha. Ahora vamos a ver, hermanos, que también, hermanos, vanas profecías y vanos extravíos trae como consecuencia, trae a niños, hermanos, que claman por el alimento. ¿Se imagina, hermanos? Niños que claman por el alimento. Hermanos, quizás, miren, nosotros como padres, podemos quedarnos un día sin comer, 2 días sin comer, pero queremos que nuestros niños coman, ¿verdad? A lo mejor algún día usted, mamá, se ha quedado sin comer, pero a su niño quiere darle lo poquito que hay. Que él coma, aunque usted no coma. Siempre, hermanos, yo me acuerdo de mi mamá, a veces en la casa no alcanzaba la comida, y ella prefería dándola a nosotros. Y ella
A veces iba y se cortaba ramas de epazote y las ponía sal en el comal con poquita sal y eso, se hacía tacos de eso y eso comía. O a veces ella, pues tortillas, solamente se comía tortillita con sal, se comía eso solamente. Pero ella quería que nosotros comiéramos. Siempre las mamás, hermanos, lo dan todo por sus hijos. Siempre. Entonces mirar que no hay comida, mirar que no hay el alimento, hermanos, en la casa. Y que los hijos lloran por alimento. Que le pida, hermanos, su hijo o su hija un pedazo de pan y que usted no le pueda dar porque no hay. ¿Cómo nos vamos o cómo nos sentimos, hermanos, en ese momento? Mal, ¿verdad? Tristes, hermanos. Angustiados. Pues lo que estaba pasando aquí, hermanos, era eso. Hermanos, trae a niños que clamaban por alimento. Las vanas profecías y extravíos como consecuencia habían traído, hermanos, a niños sufrir, a niños clamar por alimento. Y mire, el profeta Jeremías en los primeros versos vemos aquí, habla de madres y niños destruidos que desfallecen desfallecen, hermanos, en las plazas de la ciudad. Y miren el verso Lamentaciones. Ahora vamos al capítulo 4 de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 4. Vamos a ver ahí, hermanos, que dice el 4. El 4 dice, hermanos, miren lo que estaba sucediendo. Dice el 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar. Vea lo que dice, hermanos. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. No había agua, hermanos. Los pequeñuelos pidieron, Lamentaciones 4:4. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Sí, hasta ahí estamos viendo, hermanos, lo que está pasando. Los niños, los pequeños piden pan y no hay quien les dé, no hay pan. Aunque pidan, dice aquí que estaban clamando. La lengua del niño se pegó a su paladar por la sed, porque clamaban, hermanos, gritaban. Cuando hablamos de clamar, ellos estaban gritando, posiblemente gritaban, mamá, tengo hambre, dame pan, dame un pedazo de pan, quiero comer. No había pan, no había agua. Su lengua se pegaba a su paladar. ¿Se le ha pegado un día su lengua a su paladar a usted, hermano? Hermana, algún día no ha tomado agua y llega a su casa y dice, híjoles, tengo la boca seca. La lengua se pega al paladar, hermano. Y es una angustia. Bien triste, bien terrible, hermano. Eso estaba pasando, hermanos. Aquí por eso el profeta lamenta. Y dice él, los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Él está diciendo ahí. Ahora el verso 5 dice, los que comían delicadamente. Mire, hermanos, por eso no hay que ser tan delicados en la comida, Porque ahí el que podía y el que comía de veras así es delicadamente, con los cubiertos y su tenedor y su ¿verdad? Su cubierto, hermanos, si comía delicadamente, solamente comía su pescadito, filete de pescado, ya sin hueso, y comida, hermanos, suculenta, ¿verdad? Comía de eso, hermanos, quizás su filete, ¿no? Bien así, bien acá. Y aquí dice aquí, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. También los que comían bien, desolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, está hablando de príncipes. ¿Quiénes eran los que se criaron de púrpura? Los príncipes, la realeza, hermanos. Y entonces está hablando de la realeza, los hijos de los reyes, hermanos. ¿Sabe qué pasó, hermanos? El rey fue llevado en cautiverio. Dice aquí, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. ¿Saben lo que eran los estercoleros? Los que se dedicaban, ¿verdad?, a limpiar el estiércol, hermanos. Se cuenta, hermanos, que vendían el estiércol y lo estaban usando, se estaban comiendo el estiércol.
para que se abrazaban los niños a los estercoleros, para pedirles, hermanos, que comer. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta qué punto llegó? ¿Hasta dónde llegó la hambruna, hermanos? ¿Hasta dónde llegó la miseria en Jerusalén? Que ellos estaban, los niños, dicen que se abrazaban a los estercoleros, hermanos. Ahora, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. ¿Sí ha estudiado, hermanos, el Génesis? ¿Ha estudiado el Génesis? Todo lo que Sodoma hizo para que la ira, para que llegara su pecado hasta el Señor y Dios derramara su ira sobre ellos. ¿Sí ha estudiado acerca quién es Sodoma y quién es Gomorra? ¿Qué hacían ellos, hermanos? Pues dice aquí, hermanos, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Y Sodoma, hermanos, de ahí vienen los sodomitas, el sodomismo. ¿Sabe lo que es los sodomitas, hermano? Son los homosexuales, los que se echan con varones, los que se acuestan con los varones. A ellos se les llama sodomitas. ¿Por qué, hermanos? Era lo que estaban haciendo en Sodoma. ¿De dónde viene el lesbianismo, hermanos? Igual viene de allá. Eran los pecados que cometieron. Y no solo eso, hermanos, sino también se tenían que ver con animales, hombres y mujeres. ¿Se imagina? Pecado, hermanos, que llegó, hermanos, hasta Dios. Y Dios los consumió, hermanos, con fuego a Sodoma y a Gomorra. Pues está diciendo de Jerusalén, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Vea. O sea que era más grave el pecado, hermanos, de Jerusalén que de Sodoma, que fue destruido en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Ahora dice el verso 7, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Ahora el verso 8 dice, oscuro más que la negrura es su aspecto. Ahora cambió todo. Después que eran blancos, ahora se hicieron negros por el pecado. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Vea, hermanos, cómo cambió todo. Cómo se fue después de la realeza. Después de estar bien limpios. Después ya no se conocían por las calles. Los nobles. Hermosos. Dice, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos. Miren, hermanos. Su piel ahora está pegada a sus huesos. Seca como un palo. ¿Sí? ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Hasta dónde habían llegado ellos, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué habían llegado a esto? Hermanos, ahora dice aquí en el verso 9, dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Vea, hermano, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. O sea, el que muere a espada, pues nomás murió de una vez, ¿no? Y el que está muriendo, hermanos, despacito, empieza a deshidratar su cuerpo, empieza a desfallecer, empieza a perder, hermanos, la noción, empieza a desvariar, empieza a ver, hermanos, así como espejismos, así como que se le está yendo la vista, poco a poco empieza a perder la vista y de repente, hermanos, da el azotón, se desmaya. No está muerto todavía, pero está desfallecido. Se desfalleció de hambre, se cayó, porque no tiene alimento en su cuerpo, hermanos. Por eso dice el profeta, era mejor morir de espada, más dichosos fueron los que muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas socorrieron a sus hijos, sus propios hijos les servían de comida. Hermanos, no es mentira lo que yo les estaba diciendo al principio. Esto es algo que sucedió, hermanos. Está escrito aquí en la Biblia. ¿Por causa de qué sucedió, hermanos? Por las vanas profecías de los profetas falsos y los extravíos de ellos. No les predicaron, no le profetizaron la verdad al pueblo de Israel. Y ahora están sufriendo las consecuencias en carne propia. Hermanos, miren,
Cuando ya sabemos el pecado y no lo hablamos, entonces, ¿qué va a suceder? Por el pecado, hermanos, la persona va a tener que sufrir las consecuencias por su pecado. ¿Qué es pecado? Mentir, robar, adulterar, fornicar. Con el simple hecho, hermanos, de no creer en Dios ya es pecado. ¿Qué merece el pecado? La condenación eterna en el infierno. La culpa por el pecado, la condenación por el pecado, es la muerte eterna en el infierno. Y si nosotros no lo decimos, ¿qué va a suceder, hermanos? La sangre va a ser demandada de nuestra mano. La sangre del pecador va a ser demandada de nuestra mano. Hermanos, aquí Dios le está demandando a los profetas vanos, las vanas profecías. Le está demandando por qué dejaron extraviar a su pueblo, por qué no descubrieron su pecado. Las manos de mujeres piadosas, dice el verso 10, cosieron a sus hijos. No los cosieron así con una aguja. Los pusieron, hermanos, a hervir en agua para comer su carne. Hermanos, a veces nosotros podemos ver y miramos, hermanos, la tristeza o el problema que están sufriendo las familias afuera, y miramos a los niños sufrir, padecer por causa de los padres, hermanos. El hambre, que los niños andan en la calle, no tienen ni quien los vea, quien los cuide, quien les dé un taco, hermanos. Y los vemos desfallecer. Y haga de cuenta, hermanos, no es así, pero le voy a poner un ejemplo. Es como si los papás estuvieran comiéndose a sus niños, porque no están haciendo nada por ellos. Niños de 8, 10 años, de 12 años, hermanos, en la calle, sin ir a la escuela, sin estudiar. Cuando deberían estar en la escuela estudiando, los padres ayudándoles a que se preparen para el futuro, para que puedan, hermanos, tener una vida bien adelante, ¿verdad? Puedan hacer una familia y tener sus hijos, y de igual manera educar a sus hijos como fueron educados por sus padres. Pero hay padres que no les interesa, hermanos, la vida de los niños. Y aquí estaban sufriendo, hermanos. ¿Por qué? Por la culpa, hermanos, de las vanas profecías, profetas mentirosos y los extravíos de ellos. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les servían de comida en el día del quebrantamiento de la hija del pueblo. ¿Cómo no iba a llorar Jeremías, hermano? Mirar a las mamás que agarraban al niño, yo creo, agarraban primero al que estaba un poquito más gordito, ¿no? O más llenito, y lo agarraban y lo echaban al caso de agua y con fuego, ¿se imagina? Y esperar a que se cocinara para comérselo. ¿Cómo no iba a llorar Jeremías, hermano? ¿Cómo no iba a estar triste por lo que le estaba pasando a Jerusalén, hermanos? Cuando él ya le había profetizado que dejaran su pecado, pero no quisieron hacer nada. Entonces ya estamos viendo ahí lo que está pasando, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, vamos a ver ahora que también, hermanos, van las profecías y extravíos trae como consecuencia, hermanos, miramos aquí en el verso 12, en el capítulo 1, capítulo 2, verso 12, vemos aquí al verso, capítulo 2, verso 12, dice también, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Sabe lo que esto está diciendo, hermanos? Aquí está diciendo Jeremías que los niños desfallecían como heridos en las calles de la ciudad. Esto quiere decir que el hambre era tan severa que los niños morían como heridos, hermanos, como si hubieran sido heridos, hermanos, a espada. Sí, como si hubieran sido también, hubieran sido atacados por una espada, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Mire todo lo que estaba pasando, hermanos. ¿Por qué razón pasaba esto? ¿Por qué estaba pasando? Por causa del pecado. Ahora, hermanos, vamos a ver que también vanas profecías y extravíos trae como consecuencia castigo divino. Hermanos, nada se queda sin castigo. Hermanos, el profeta Ezequiel dice también, hermanos, hablando por medio de la palabra de Dios, dice, he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre
como la del hijo, el alma del hijo. Pero el alma que pecare, dice el Señor, esa morirá. Trae consecuencias el pecado, hermanos. Trae castigo divino. El profeta Jeremías nos enseña, hermanos, en este pasaje de Lamentaciones, que lo que está pasando en general es a él lo llama una catástrofe. Algo, hermanos, grande, algo fuerte, hermanos. Fue el resultado del juicio de Dios por la desobediencia. Por eso, hermanos, toda desobediencia trae castigo. Toda desobediencia trae castigo. Ahora vamos a ver que esto trajo, hermanos, la desobediencia. Miren el verso 13. Verso 13 del capítulo 2, verso 13. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿Y a quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande es como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Vea, hermanos. El problema, hermanos, es que ella estaba siendo quebrantada. Hermanos, si Dios no podía detener su mano. Dios había dicho lo que le iba a hacer. Y Él como es un Dios 100% amor, es un Dios también 100% justicia. Entonces, cuando Dios da el castigo, hermanos, hay que aguantar. Por no obedecer, por no dejar el pecado. Entonces ahora vemos también que el profeta Jeremías lamenta profundamente el sufrimiento extremo de su pueblo. Mire, él lamenta el sufrimiento era extremo, no era algo sencillo de su pueblo. Incluso fueron llevados a cautiverio, hermanos. Vea, después de todo esto, también fueron llevados a cautiverio. Mira Lamentaciones, capítulo 1, vamos un poquito atrás. Capítulo 1, verso 15 al 18. Mire qué dice aquí. Verso 15, capítulo 1, verso 15, dice aquí: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Dice, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro. Mire, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Vea, hermanos. Ahora, él está diciendo, Jeremías, esta es la razón por la que lloro. Por esta razón. ¿Por qué razón? Él está diciendo, por el quebrantamiento de mis jóvenes. ¿Sabe, hermanos, que los jóvenes son la fuerza, hermanos, en el pueblo o en la iglesia? Por eso es la razón, hermanos, por eso es la razón de predicar, hermanos, y también ayudar a los jóvenes. Los jóvenes en su clase, sus maestros les ayudan. Y papás, apoyen a sus jóvenes. Porque si los jóvenes, hermanos, son destruidos, si los jóvenes son acabados, hermanos, llevados al mundo ya sea por su pecado o por la tentación, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? El día de mañana, ¿qué va a seguir? ¿Qué iglesia seguirá? Ya no hay jóvenes, nosotros vamos a morir un día. Se acaba la iglesia. Jeremías está diciendo, mis jóvenes, quebrantar a mis jóvenes, la compañía para quebrantar a mis jóvenes como lagar ha sido hollado, el lagar ha hollado el Señor a la Virgen de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mire, está diciendo, por esta razón se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Ahora dice el verso, mismo verso, mis ojos son destruidos
por el enemigo, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Miren, hermanos, Dios fue el que dijo. Por eso Dios está diciendo, a sus enemigos, a sus vecinos enemigos, vayan y persíganlos, destruyanlos. Jehová es justo, ¿verdad? Hermanos, Dios, quizás hoy podemos ver, pero qué malo Dios. ¿Por qué permitía que los niños murieran? Como ahora la gente se dice así. Dios es malo porque hay guerras. ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué los niños tienen que sufrir, tienen que morir? Por la desobediencia, hermanos. Por el pecado. Ahora dice el verso 18, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Dios es justo. ¿Quién es el malo, hermanos? Los malos somos nosotros. Cuando nos rebelamos contra la palabra del Señor, entonces Dios dice, yo le voy a aplicar mi justicia. Le voy a aplicar mi juicio. ¿Por qué? Porque se rebeló contra mi palabra. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Hermanos, cuando Dios está poniendo su mano, está extendiendo su mano contra un hijo de Él, nadie le puede quitar su dolor. Podemos orar por él para que Dios le ayude. Pero es una situación entre él y Dios. Entre él y Dios. Nadie más puede quitarle su dolor. Solamente Dios. Ahora, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Vea. ¿Qué miramos que pasa, hermanos, que trae las vanas profecías y extravíos? Por esta causa, hermanos, el pecado no es descubierto. Y por esta razón, la gente o el pueblo es llevado a cautiverio. ¿Qué entendemos por cautiverio, hermanos? Prisión. Fueron llevados prisioneros a Babilonia. Para ir a un lugar donde ellos no conocían. Un lugar donde ellos no tenían un templo para adorar. Entonces ahora, por último, hermanos, vemos que Dios hace un llamamiento al arrepentimiento. Mire, hermanos, ya vemos aquí el castigo por las vanas, hermanos, profecías y el extravío, porque los profetas no descubrieron el pecado del pueblo de Jerusalén. Ahora vemos aquí que Dios hace un llamamiento al arrepentimiento. Dios no es malo, Dios es bueno. Ahora está diciendo Dios por medio de Jeremías, ¿saben qué? A los que todavía no morían, a los que quedaron del cautiverio. Le está diciendo, miren el verso 14. Miren el verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y ahí está el problema, hermanos. Ahí está el problema. Te predicaron vanas profecías y extravíos. Ahora, vamos a ver, hermanos, Jeremías, rapidito, Jeremías un poquito atrás, Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, veamos Jeremías 23, hermanos, rapidito, ya vamos a terminar. Jeremías 23, dice el verso 9 al 17, 9 dice aquí, 23, 9, dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio. Está hablando el profeta Jeremías. Y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adulterios. Oiga nada más, hermano. El pecado del pueblo, ¿qué era? Aquí el profeta está diciendo, su tierra está llena de adulterios. A causa de la maldición de la tierra, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos.
Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Oiga nada más, hermanos. El problema no era solamente del pueblo. El problema era de los falsos profetas que estaban predicando o prediciendo vanas profecías y estaban, hermanos, extraviando al pueblo de Dios con esto. Cuando en el pueblo había adulterios. Cuando en el pueblo, hermanos, había pecado. Por tanto, tu camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he hallado desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Vean nada más, hermano. ¿Por qué lo hicieron errar? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron a todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Sí se da cuenta, hermanos? ¿Cuál era el problema? En lugar de decirles su pecado, no. Ellos, hermanos, fortalecían las manos de ellos para que no se convirtieran. Entonces, ahora, rapidito, hermanos, aquí mismo, hermanos, en Jeremías 23, pero verso 21 al 27, dice el 21, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Vea, hermanos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Sí? Hermanos, por esta razón, hermanos, si usted cuando escucha a alguien, ahora está de moda, hermanos, el internet, y hay profetas que dicen, yo profetizo, y yo digo, y yo en el nombre de Jehová, y hay profetas hoy en estos tiempos, cuando ya no debería de haber profetas, hermanos. El profeta ahora, ya, hermanos, de Cristo en adelante, el profeta es el que predica la palabra. Antes eran los profetas porque la palabra era dada a ellos y ellos la daban al pueblo. Dios se la daba a ellos y tal cual Dios se las daba, ellos la decían al pueblo. Y lo que ellos decían se cumplía. Se cumplía. Y el que no se cumpliera su profecía debía de ser muerto, debía morir. Entonces, por esta razón, hablaban solamente la palabra de Dios. Decían lo que Dios les decía. Porque si era palabra de Dios, se tenía que cumplir. Se cumplía. Pero ahora vemos ya todavía profetas, ¿verdad? Mentirosos profetizando, hermanos, a vanas profecías y extravíos. Que lo que están haciendo, en vez de acercar al pueblo a Dios, lo están apartando de Dios. El último profeta nacido de mujer fue Juan el Bautista. El último profeta. Se cerró, hermanos, hasta ahí. Ya no hay más profetas. Pero ahora en la iglesia, hermanos cristiana, el que no es profeta, es tenido en poco. O debe ser profeta o apóstol. Los altos rangos. Y yo no sé de dónde sacaron eso. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, verso 22, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo que Dios quiere, hermanos, es lo que ya está escrito aquí. Que hagamos oír las palabras del Señor a su pueblo de Él. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Él está diciendo, Jeremías, ahora, si ellos hubieran profetizado la palabra de veras de la boca de Dios, entonces habrían hecho volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? Ahora dice el verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios sabe, hermanos. Conoce, Él es omnipresente, omnisciente. Él lo conoce todo, Él lo ve todo. Aunque el hombre vaya y se esconda en un hoyo, Dios lo está viendo. Ahora el verso 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Tuve un sueño y, todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Qué, hermanos? El libro de Hebreos dice, hermanos, que Dios habiendo hablado antes, hermanos, a su pueblo, por medio, hermanos, de sueños,
por medio de profetas. Ahora en esos tiempos nos habla por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Por eso yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Cuánta gente hay, hermanos, en las iglesias así, soñadores? Gente que sueña, ¿verdad? Dice, tuvo un sueño y están diciendo que Dios me habló y me dijo que, y todos, ¿verdad? Bien emocionados. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan en mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Fíjense nada más, hermano. Por eso dice el profeta Jeremías, cálmense. No hagan caso a los profetas mentirosos, a los profetas que se llevan soñando. No. Ahora, hermanos, ¿qué vemos, hermanos? Esto, miren, el verso 14, hermanos, está diciendo, significa que los profetas falsos de Jerusalén le dieron al pueblo visiones engañosas y vanas en lugar de confrontar su pecado. Vea, hermanos, en lugar de decir, hey, están en adulterio, en lugar de decir, están en idolatría, en lugar de predicarles su pecado, ellos se callaron y dijeron otra cosa. No viene juicio, ustedes también fortalecieron las manos de los que estaban pecando, hermanos, y no les confrontaron en su pecado. Ahora lo que llevó a una mayor ruina, esto les llevó a una ruina. En vez de llamar al arrepentimiento, les prometieron a seguridad. Vea, por eso ahora los enemigos y gente que pasaba por el lado de Jerusalén, hermanos, de la ciudad caída, preguntando, decían, hermanos, esta es la ciudad de perfección, la alegría de toda la tierra. Todos ellos se decían así, se burlaban, hermanos. Ahora, vemos también que aquí describe, hermanos, a el profeta Jeremías. Describe, hermanos, la decepción y el juicio de Dios sobre Jerusalén. Vea, donde los profetas mintieron con visiones falsas, no exponiendo el pecado del pueblo que llevó a aquella ciudad que se creía perfecta y hermosa. Está diciendo, ellos no descubrieron su pecado. Ahora, hermanos, esto les trajo como objeto burla y escarnio por parte de los enemigos y la gente que pasaba al lado de Jerusalén. Ahora vemos, hermanos, estos hermanos profetas mentirosos, los profetas de Jerusalén, proclamaron falsas esperanzas y mentiras en lugar de revelar la verdad sobre el pecado de la ciudad. Vea, hermanos, esto era lo que ellos hicieron, lo que estaban haciendo. Del pueblo, lo que impidió, hermanos, el arrepentimiento y la restauración. Hermanos, cuando alguien piensa que está bien estando en pecado, él se queda ahí. No hay ningún cambio, no viene el arrepentimiento. No, tiene que ser confrontado con su pecado para que él reconozca, hermanos, que está mal delante de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte todo el tiempo. La paga, el precio por el pecado es la muerte, la condenación eterna en el infierno. Pero, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Dios permitió que su furor cayera sobre Jerusalén, que se consideraba perfecta y hermosa, dejándola en ruinas y humillada. Dios tenía que hacer esto, hermanos, ¿para qué? Para que Jerusalén, hermanos, entendiera que estaba mal delante de Dios. Ahora vemos, si los profetas hubieran dicho la verdad, el pueblo podría haberse salvado, hermanos, pero las visiones engañosas los llevaron a creer en mentiras. ¿Qué se tiene que hacer, hermanos? Se tiene que denunciar, hermanos, el pecado. Se tiene que confrontar el pecado. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento. Porque si no hay un arrepentimiento, hermanos, el hombre va a seguir en su pecado. La mujer va a seguir en su pecado.
en su maldad. Que vemos aquí, hermanos, el verso 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Vanas profecías y extravíos. El último versículo que vamos a ver, Lamentaciones 3:38, hermanos, 3:38, dice aquí Lamentaciones. Primero, antes que eso, el 3:38, primero dice aquí, 3:38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dice, porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. Vea, el profeta Jeremías dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Entienda que está mal delante de Dios. Verso 40, dice, escudriñemos nuestros caminos, examinemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y las manos a Dios en los cielos. Él está diciendo, Jeremías, arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, levanten sus corazones y sus manos al Dios de los cielos. Ahora el 3:19 vemos, dice aquí, hermanos, 3:19, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendréis aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Mira el verso 21. En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por las misericordias de Jehová, por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, miramos que Dios es bueno, y por la misericordia de Él, Dios todavía está permitiendo vida. Dios permitía vida, hermanos, a Jerusalén. Y el día de hoy también permite vida a aquel que está oyendo hoy este mensaje. Dice aquí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios, cada día que el hombre que amanece y el hombre está vivo, la misericordia de Dios está extendida hacia él, diciéndole, mi mano está extendida, mi misericordia te estoy dando. Porque dice aquí, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová, dice aquí. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno. Y Dios quiere ayudarle hoy en este día. Quiere ayudarle y quiere bendecirle. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, del capítulo 1, en el verso 18, dice, venid luego y estemos a cuenta. Un llamado al arrepentimiento. Venid luego y estemos a cuenta. Cuando habla de ponerse a cuenta, está hablando de arreglar tus problemas con Dios. Dice ahí la palabra de Dios, si vuestros pecados, si reconoces su pecado, no importa qué pecado sea, qué tan grande sea tu pecado, qué tan grande sea tu maldad, pero si reconoces y vienes delante de Dios, te pones a cuenta con Él, le pides perdón, Dios te perdona. No importa lo que hayas hecho. Para Dios no hay nada imposible. Él quiere perdonarte y quiere salvarte hoy en este día. ¿Cuál es tu pecado? Tal vez tú dices, yo no he pecado a tal grado. No uso drogas, no me emborracho, no soy maldiciente. Quizás te consideras un buen hombre o una mujer bien. Pero ¿sabes qué? Pecado es pecado delante de Dios. Con el solo hecho de no creer en Él, dice la Biblia de Apocalipsis, que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas y hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que la muerte segunda. Por eso te invito en el nombre del Señor Jesús. Ven luego y ponte a cuenta con Dios. Si tus pecados fueran tan grandes, fueran tan rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Serán limpios hoy por la sangre de Jesucristo. Serán limpios. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, dice la palabra de Dios, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios solamente te pone la invitación, como a su pueblo le profetizó, y él no entendió. Se fue tras la vanidad, se fue tras la mentira, tras las vanas profecías y tras los extravíos, y no quisieron oír la palabra de Dios y vivieron la consecuencia, sufrieron la consecuencia drástica en la vida de ellos. Tal vez tú estás aquí. Yo no quisiera, Dios no quiere que tú sufras las consecuencias el día de mañana. Estando en un hospital, estando en una cárcel, Dios quiere perdonarte hoy en este día. Quisiera hacerte una invitación a ti que no conoces al Señor como tu Salvador en tu vida. ¿Te gustaría entregarle tu vida hoy a Cristo? ¿Te gustaría pedirle perdón por tus pecados? Solamente levanta tu mano hoy. Dios te ama y quiere salvarte. Su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quiere ayudarte el Señor, quiere salvarte, quiere perdonarte. Una mano levantada que yo vea. Si hay alguien con su mano levantada, yo puedo ver la necesidad de alguien entregar su vida a Cristo. Alguien pedir perdón a Dios por su pecado, por sus pecados. Hoy Dios te quiere ayudar, te quiere perdonar. Tú saldrías de aquí limpio de tu pecado y siendo una nueva criatura. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez te da vergüenza levantar tu mano. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie te va a ver. Todos estamos orando. Ahí donde estás, dobla tu rodilla y pídele a Dios perdón. Dile, Señor, perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que te he ofendido. Perdóname y límpiame con la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Límpiame de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Ven, entra a morar en mí. Sálvame, sálvame. Dame la seguridad que cuando yo muera voy a ir contigo al cielo. Gracias por perdonarme y salvarme. Si tú hiciste esta oración, dale gracias a Dios porque hoy te perdonó y te salvó. Hermano, hermana, ¿no te gustaría pasar las consecuencias del castigo por el pecado? Si Dios ya te perdonó y te salvó, ahora no seas desobediente a su palabra. Ahora ven y dile, Señor, gracias porque oí tu voz. Gracias porque me perdonaste y me salvaste. Ahora ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra. Ayúdame, Señor, a lo que me digas. Yo haré, Señor. Ayúdame. No quiero sufrir las consecuencias también de la desobediencia. Bendito Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos hablas a nuestros corazones, Padre. Gracias, Dios mío, por ayudarnos a entender, Señor, que tu palabra, Padre, es verdad. Todo lo que dices, Señor, proféticamente, Señor, se cumple. Tú, Señor, eres grande y poderoso. Nadie como tú, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en tu palabra. A no extraviarnos, Señor, a no escuchar vanas profecías y extravíos, Señor, que nos lleven a la deriva, Señor, en nuestra fe. Si no queremos estar en ti, Padre, siempre, siempre, Padre. Contigo solamente, Señor, seguir caminando, Señor, en nuestra vida diaria. Que tú nos dirijas, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, todo el tiempo, Señor, hacia ti.
Padre, gracias, Dios mío, te doy. Gracias, bendito seas. Gracias por cada hermano hoy aquí. Bendice, Señor, también a los que por medio de esta transmisión han estado escuchando tu palabra. Ayúdalos, Señor, y bendíceles grandemente. Sé tú con ellos, Padre. Y ayúdanos, Padre, cada día a ser mejores para ti, Señor. Para tu gloria, para tu honra, Padre. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Padre. Ayuda a hermana Lupita, Señor, en su salud. Síguela restaurando, Padre. A Sandra, Señor. Síguela restaurando en su cirugía, Padre. Ayúdala en todo, mi Dios. A los demás enfermos, sé tú obrando cada día en sus vidas, Padre. Por favor, mi Dios. Te doy gracias, Padre. Dejo en tus manos todo, mi Dios, y te lo pido todo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga a todos.